Iniciamos ante la llegada de este carruaje a esta residencia, dentro de la cual una chica corre muy apurada, ésta se ve muy sofocada, desconcertando a unas criadas ahí presentes, mismas que llaman a la señorita. Pero ella continúa corriendo, gritando que solo un momento, porque va pasando, viendo nosotros la reacción de las criadas, quienes por estas, no van a entender que no se lo creen, continuando la chica corriendo, preguntando a una de las criadas si acaba de ver bien, diciendo otra que nunca había visto correr de esa manera a la señorita, y más que eso, esta pregunta que a dónde podría estar yendo en su pijama, y sí, la joven continúa corriendo, pensando que debe decirle a su padre antes de que se vaya de la casa, y esta misma se ve muy preocupada, y mirando hacia cierto lugar, piensa que es el estudio de su padre, cosa que le pone muy feliz, porque está ahí, pero en ese momento llama a la señorita Oegine, misma que se pregunta que por qué su voz suena de esa manera, y ésta se sorprende, al encontrarse de frente con esta hermosa figura que vuelve a llamar a la señorita Oegine, y le pregunta si es algo urgente, y este se ve algo sorprendido, pensando que cuando él visitó la casa la señorita Grace fue corriendo a ver a su Alteza, y eso claramente significa que la señorita Grace se ha enamorado de su Alteza, y esto mientras estos dos personajes continuamos mirándose, en una escena que debería pasar en cámara lenta, preguntándose el joven si podría ser que esa mujer realmente gusta de él, pero mencionan que no hace mucho, pasando nosotros a este salón de banquetes, donde este señor pregunta si escuchó el rumor, porque el duque Lucas Black está en esa fiesta, y este otro se sorprende, y dice que es cierto y también lo escuchó, pero otro pregunta que lo hiciera, porque es muy raro verlo en las fiestas, diciendo otro que nunca lo ha visto en persona, y otro también hace saber que escuchó que esa vez definitivamente Sara, y este hombre continúa hablando, diciendo que supuestamente conocerá a su prometida en esa fiesta, pero aquí una persona pide disculpa por un momento, mirando al anciano que parloteaba mucho, y quien vimos hace un rato pide disculpas de nuevo, viéndose este mismo algo sombrío, preguntándose los bocones si es el duque Black, y el hombre que antes hablaba se ríe, porque estaba bloqueando su camino, este pregunta si no es así, y también dice que ellos se irán, continuando el duque Black mirando con bastante seriedad, mientras las personas que parloteaban se ven asustadas. Pensando el duque Black, que si iban a salir corriendo de esa manera, se pregunta que por qué molestarse en parlotear, recordando cuando el tipo de antes preguntaba si era cierto rumor de que conocerá a su prometida en la fiesta de ese día, mencionando el duque Black que una prometida, pensando que es agotador, porque desde que heredó el título de duque y se volvió el líder de la casa Black, recordando cuando llamaban a su Alteza, porque todos en la familia están de acuerdo con que sería lo mejor no pasar ese año sin que esté casado, mencionando el duque Black, que la familia siguió presionándole para que se case, y después de todo es el líder de la casa, y porque ha heredado el secreto de la casa, debe hacerlo, y ese evento también, diciendo que está ahí solo por ese maldito deber, y esto mientras se ve muy enojado, preguntando a una persona detrás del duque que qué deberían hacer, porque parece molesto porque estaban rumoreando sobre él, y este otro le hace saber que le dijo que fuera cuidadoso con lo que dice. Mencionando el duque Black que claro, y no está contra el matrimonio, es solo que él, y piensa que tal vez es demasiada esperanza para un noble, esto mientras mueve un poco su copa, poniendo un pero, ¿por qué no quiere un matrimonio sin amor? Cierra sus ojos, mientras que alguien pregunta por esas flores, y también el duque se ve algo sonrojado, mencionando que amor, y esa palabra tiene sin fines de significados, uno de ellos es valentía, otro confianza, apoyo, felicidad, y le parece una palabra muy hermosa y profunda, una palabra tan importante como la nobleza y la justicia, mencionando el que es conmovedor, mientras veía esta obra de teatro, donde una persona daba las gracias a todos por ver la presentación, preguntando a alguien que por qué su Alteza sigue viéndose tan molesto, preguntando otro, si no disfrutó de la obra, mencionando el duque Black que más que nada, porque pasar dificultades con alguien a quien no ama, no le gusta, pensando que su vida es demasiado apreciada, y bueno, aquí lo vemos, ya que es joven rico y apuesto, y sí que está apuesto, mencionando que es por eso que a pesar de la presión de aquellos a su alrededor elige esperar a alguien que realmente le enamore, dándole espalda a muchas propuestas que están ahí presentes, pero no las diremos.
preguntándose el duque Black si está siguiendo un tonto sueño, y esto mientras llaman al duque, mismo que se mantiene serio ante sus pensamientos, pero una persona dice que ella es su hija, Grace, a quien iba a conocer ese día, a la misma que le piden que no se quede parada ahí, porque el duque está esperando a que lo salude adecuadamente, y le piden que lo haga, diciendo Grace hola, y esta dice que es Grace Olan, viendo nosotros la reacción del duque Black, preguntándose si fueron los avergonzados ojos violetas que recorrieron su mente, o tal vez el sonido de su voz que retumbaron esos pensamientos una y otra vez, mencionando que no está seguro. Pero el hecho de que su visión de un matrimonio arreglado entre familias nobles cambió tan fácilmente. Viendo nosotros cómo se presenta nuestro querido duque, diciendo que es Lucas Black, pensando que cree que no sería tan malo volver a verla y hablar con ella, y aún así, estando nosotros al parecer en el presente, donde Lucas se ve muy mal, pensando que ya han pasado 30 minutos desde que se vieron y siguen de esa manera, y a ese paso ella romperá la taza de té. Y esto porque está temblando muchísimo nuestra querida protagonista, preguntándose Lucas que por qué está temblando tanto, porque parece como un pollito bebé enfermo, y se pregunta si podría ser que ella es tímida con extraños, pensando que está bien, y debe comenzar preguntando algo, y mismo tose un poco, llamando a Grace, preguntándole si le incomoda, viendo nosotros la leve referencia de un piche, porque él fue demasiado directo, y ante esto nuestra querida Grace tiene su boca muy abierta, ya que la pelota ha golpeado en su frente. Pero esta dice que no es eso, sucede que ella, pensando Lucas que eso no es lo que quería decir, y se ve muy mal, mientras Grace continúa en modo vibrador, pensando Lucas suponer que ese encuentro terminará de esa manera y le parece una pena, porque había tantas cosas que quería preguntarle, y en realidad hay muchas razones por las que encuentra a Grace tan atractiva, mencionando que ella es una de las pocas mujeres que recibieron el título noble directamente del rey, y aunque creyó que ella solo era la hija de un marqués, ella personalmente dirige una escuela para niños desamparados, y no solo eso, ella está educada en la botánica, y desarrolló comida reservada para los pobres durante la temporada seca, y se ha mantenido activa en todas esas actividades, y claro, no todos la veían con buenos ojos, porque algunos nobles la criticaban por sus sanciones, diciendo que le faltaban modales, pero es algo que les pasa a todos. Pero por otro lado alguien llama a la señorita Grace, esto parece un recuerdo, donde esta niña le preguntaba si regresará a la escuela, poniendo Lucas un pero, porque él pensaba diferente, y un espíritu fuerte que puede hacer lo que otros no, en silencio pero constante. Tal vez le parece un tipo de carácter muy sólido, y hasta podría compartir sus secretos con tranquilidad. Pero en ese instante se rompe una taza, esto de parte de Grace, quien se ve muy mal, y Lucas llama a la señorita y le pregunta si se encuentra bien, pero Grace grita que lo siente y fue su culpa, diciendo Lucas que está bien y no pasa nada, pensando que aún así no importa cuánto le guste, no puede casarse con alguien que tiembla cada vez que le ve, y debe pensar en eso como una conexión fallida, pensando que ella aparece avergonzada, pidiendo Lucas que le permita ayudarla mientras le extiende un pequeño paño, pidiéndole que por favor use su pañuelo. Pero Grace se queda en silencio, y se ve muy mal, preguntándose Lucas que por qué no reacciona, preguntándose también si fue muy repentino, pensando que intentará otra vez sin hacerlo incómodo, y sonríe, pidiéndole que tenga, y por favor use, eso, pero se desconcerta al ver el colapso de Grace, quien ha caído al lado de la taza rota, preguntándose Lucas que qué acaba de pasar, pero inmediatamente vemos que el duque está tratando de ayudar a Grace, y cuenta lo ocurrido, porque le ofreció un pañuelo porque parecía angustiada, y no tiene ni idea de por qué se desmayó, pensando que aún así, porque viendo que su respiración está estable parece que solo se desmayó, así que es un alivio, viendo nosotros que Grace dice algo, cosa que sorprende a Lucas, quien le pregunta si acaba de decir algo, llamando la protagonista a Lucas Black, mismo que se queda viéndole muy sonrojado, pensando que ahora mismo, se pregunta si acaba de pronunciar su nombre, pero se pregunta que por qué lo habrá hecho, mencionando que por alguna razón es inusualmente difícil apartar los ojos de esa mujer, y eso nunca le había pasado antes, diciendo él que eso es muy extraño, y esto mientras continúa con Grace en sus brazos, pasando nosotros más adelante,
donde entre unas conversaciones Grace va abriendo sus ojos, y ésta se pregunta que por qué está en los brazos del señor Cassia, porque sin duda alguna estaba tomando el té, diciendo a otra persona que debería irse. Ahora, pensando Grace que es cierto, y estaba con ese hombre, Lucas Black, pero se pregunta que de qué habla con Julie, pensando que la conversación, porque ahora que lo piensa sabía algo que quería decirle. Y esto mientras Lucas Black está de espalda, pensando Grace que realmente es, volteando su mirada a Lucas, sorprendiendo esto a Grace, y vemos que Lucas empieza a acercarse, y este mismo levanta su mano llamando a Lady Grace, viéndose él de esta forma ante la protagonista, misma que está algo preocupada, preguntando al duque si ahora se encuentra bien, pero él se ve de esta forma en el pensamiento de Grace, misma que nuevamente se pierde en su mirada y empieza a temblar, y ésta lanza un grito silencioso, espantándose muchísimo, desconcertando a Lucas Black, pensando la protagonista que es aterrador, mientras se desmaya en los brazos de Cassia, y Julie empieza a correr gritándole varias veces a la señorita, mencionando a nuestra querida Grace, que no es que sintiera miedo al ver a Lucas Black desde el principio, pasando nosotros 3 años atrás, donde Grace menciona que como acababa de debutar ese día, tampoco pudo desafiar la insistencia de su padre y acabó asistiendo a una fiesta organizada por la familia real, pensando esta misma en aquel entonces que era incómodo ir a una fiesta así después de tanto tiempo, y se preguntaba si era porque no suele ir a sitios como ese, porque ya quería irse a casa, y esto mientras se veía agotada solo de salir, pensando que no, porque incluso si va a casa, recordando a esta cuando le pidieron que no destaca demasiado, porque debería vivir como si apenas estuviera allí y luego casarse con una familia adecuada e irse, pensando que es suponer que no tiene a nadie de su lado, y en cuanto debutó formalmente en la alta sociedad su padre se empeñó en casarle, y entre ellos la familia más codiciada de su padre, era la familia Black del caballo negro rampante, porque incluso ella ignorante en esos asuntos, los conocía, una familia distinguida con una larga historia y una inmensa riqueza. Pero en la actualidad los asuntos públicos de la familia Black, el que se ocupa principalmente es el hijo mayor, Lucas, y el segundo Caín, y casualmente ambos hermanos son solteros, por lo que las familias con hijas los vigilaban de cerca, viendo nosotros esta conversación de codiciosos, donde uno dice que resulta que su hija menor está en edad de casarse, y otro, que su hija conoció al duque Lucas hace unos días, otro comentaba, que dicen que una diferencia de edad de 4 años es perfecta para el matrimonio, mencionando Grace que sobre todo, porque Lucas Black es un cercano ayudante del príncipe heredero, y por eso parecía atraer aún más la atención. Y Grace pensaba que su padre debió enviarle ese día porque oyó que el duque Lucas Black asistirá a esa fiesta, y en ese caso, en algún lugar de ahí, esta pensaba que el duque Lucas Black debe estar presente, pero también se preguntaba si no, porque su padre le obligó a ir, pero como podría hablarse de matrimonio tiene un poco de curiosidad, diciendo a alguien muy emocionado que por fin llegó, pidiendo a otra persona que mire qué elegante está ese día, y otra chica dice que cada vez luce más guapo, y Grace se sorprendió muchísimo al ver una figura a medias, siendo este Lucas Black, quien llegaba con una positiva presencia, y una mirada bastante fina que refleja nobleza, mencionando Grace que con la llegada de una persona la atmósfera del banquete cambió al instante, y esta pensaba que es tan guapo que parece que está mirando una escultura, pero ella decía que por cierto, preguntaba que quién es ese hombre, o preguntaba si es un príncipe extranjero, y otra chica exclamaba adiós, y decía que el señor Black vuelve a lucir maravilloso ese día, y otro llamaba a Lady Alendia, porque debe estar muy contenta de tener conversaciones de matrimonio en marcha con un hombre tan espléndido como el señor Lucas. Y ante esto la protagonista pidió esperar, preguntándose si ese hombre es el señor Lucas Black, o sea, el chico de la escultura en su mente antes, pensando que no, y antes que eso, se pregunta si ya está en conversaciones matrimoniales con alguien, diciendo a alguien que es simplemente, siendo esta chica pelirroja, porque es una habladuría entre los ancianos de la familia, y otra persona se sorprendía y exclamaba a los cielos, porque Lady está bromeando, diciendo a otra que bueno, y después de todo las familias Black y Rosenhai siempre han sido cercanas, preguntándose Grace si ella es Lady Alendia, porque es muy hermosa y elegante, misma que dice que bueno, y está eso, pero también,
y cree que esas conversaciones surgen porque su hermano mayor y el señor Lucas están muy unidos, a lo que otra se sorprende y dice que es verdad, porque el señor Larión y el señor Lucas son amigos inseparables. Pensando Grace en ese instante, que así que el duque Lucas ya estaba hablando de matrimonio con Lady Alendia, y su padre dijo que no estaba viendo a nadie especial, pero supone que se equivocó, y ésta piensa que eso significa que, porque si no hubiera escuchado esa conversación casi se acerca a alguien que ya está reservado, siendo esta la imaginación de Grace, ya que ella le iba a pedir al duque que se case con ella, y esta sí que se ve mal. Pasando nosotros fuera ya de noche, donde nuestra querida protagonista se ve deprimida y dice que estuvo cerca, y esta dice que de algún modo acabó huyendo, y se pregunta que cómo se lo explica a su padre, diciendo que no es como si quisiera casarse, mencionando saber que los matrimonios entre nobles no son algo más que transacciones entre familia, pero ella no quería que le casaran así, simplemente como una herramienta para su padre. Sin embargo, porque si ella dijera esas cosas probablemente le tratarían de extraño, como han sido la mayoría de las cosas a lo largo de su vida hasta ahora, pero Grace escucha un pequeño crujido, y ésta se sorprende, preguntando ella que qué fue eso, porque creyó haber oído algo justo ahora, y esta pregunta se escuchó mal, e instantáneamente se escucha a alguien gritar muy fuerte, viendo nosotros esta escena donde Grace se ha detenido, diciendo a alguien que ha sido audaz esconderse dentro del palacio, a la rata Rontaine, lanzando un ataque de espada que cortó una mano, que hizo que un sujeto gritara de dolor pidiendo que solo le mate, sufriendo muchísimo mirando con sus ojos hacia un lugar, preguntándose Grace si sus ojos se acaban de encontrarse, diciendo otra persona que intentó traicionar a la familia real y vender al país. Y le pregunta si aún así grita así solo por perder un dedo, y esto mientras Grace se veía muy asustada, mencionando que esa persona es. Se preguntaba si era Lucas Black, el mismo que se reía y se bañaba en la sangre.